Hola, hola, hola. Buenas, buenas. A ver, Amparito ya está aquí. Amparito ya está. A ver a ver si funciona. Hola Carol. Hola, Ilustre. ¿Cómo ¿Qué- amanece? Perdón, ¿cómo le va la noche? Muy bien, muy bien. La noche genial. Muy Llegando bien, me alegro. así, apurando los minutejos, pero bueno, no pasa nada. Me alegro Nos- mucho, me alegro. Nosotros nos adaptamos, cambiamos de día, lo que haga falta, Sí, pero cumplimos. son las bellezas de este rincón, que uno puede modificar relativo a los problemas técnicos, laborales. Exacto. Está muy bien, está muy bien. Así es. ¿Qué tal todo por ahí? Alistando maleta. Buah. em, para mañana, pues, mañana mañana hay como, es que acá en el último, la última semana se pone todo un poquito más intenso en el cole y tal, y, y estoy así como que mañana ya nos toca llevar de verdad como, no vestuario, pero sí cosas, y entonces estoy aquí como que ya, y no quiero más. Ya, Pero ya. bueno, la vida es bella y aquí estamos, y Resumiendo, necesitas vacaciones. sí, ya, por favor, necesito vacaciones y pues nada, acá el tema de la Navidad pues está cada vez más fuerte, pues en Colombia también, entonces pues todo el rato estás como pensando en qué va a pasar, cómo va a suceder todo, Ujú. todo muy a la distancia, entonces también pues eso cada año mueve cosas, ¿no? Entonces ahorita estoy como en eso quiero terminar de trabajar, pero al mismo tiempo vacaciones, pero entonces como que ¿y vacaciones cómo? ¿Sabes? Ya, Así que bueno, preguntas de todos los años y ya tocó no irse acostumbrando porque pues que es así. exacto. Y bueno, Bien. pero estamos aquí, Exacto, sentadas nosotras leyendo. aquí estamos preparadas, ya vamos, según mis anotaciones, 36% del libro leído, casi nada, casi nada. No ¿Sabes qué hemos, el no, otro no hemos día? pasado la mitad, ¿segura? ¿Qué? No, no, no Que no, hemos pasado, no, ¿no? estamos en el 36%. Mira. Yo no sé Sí, por qué sí, ya no lo puedo ver. No sé por qué ya no lo puedo ver. Antes lo podía ver y ahora ya no lo puedo ver. ni idea. A mí en el lector del portátil sí que me deja leerlo. Pues mira, quiero compartir con vosotros una curiosidad, ¿no? Por lo que decíamos que muchas veces todos tenemos libros, ¿no? Que por lo que sea nos echan un poquito para atrás o que hemos empezado a leerlos pero lo hemos dejado o que nunca nos hemos animado a hacerlo. El otro día precisamente leía en Facebook en un grupo de lectores precisamente que este libro estaba entre el listado de una persona que nunca había podido con él, ¿vale? Y pues me vino a la cabeza, ¿no? El hecho de que pues es una de las cosas que pueden suceder en Rincón Mágico, es decir, que a lo mejor nunca hayas leído un libro, que nunca te lo hayas planteado, incluso que hayas empezado y lo hayas dejado de lado, pero con la cosa de leerlo en compañía, pues va y lo hace realidad. Ujú. Y Sí, entonces, pues no sé, es que me se hace vino a la más cabeza y llevadero. he querido comentar. Ujú. Mira. Sí, Así es que y a mí no me parece un libro fácil. Es curioso, pero esta es. semana he estado pensando así yo, el lunes que como que decía, "Pues, tengo el espacio, pero pues no se dio. Eh, Venía de todas maneras pensando después lo complejo que es leerlo. O sea, hoy en la mañana yo decía, sí, nos estamos leyendo un novel, pero por ser un novel no significa que necesariamente tenga que amarrar a todo el mundo, ¿no? Y lo que dices es cierto, es como que a veces es posible que a nosotras mismas nos pase, que es como que caigamos en cuenta y digamos, oye, el libro está como denso, está pesado, como que no, ¿sabes? Creo que también es una posibilidad que puede ocurrir acá, ¿no? Claro, Que a nosotras nos parezca como que, uy, no, el libro no fue la mejor opción y ya, o sea, nos aburrimos las dos y como que, porque pues habrá libros que no nos interesen o no nos despierten esa,
ese fueguito, esa llamita. por supuesto. Eh, A mí, lo que ¿sabes qué? tiene este libro es como, lo que tiene para mí este libro todavía, que es como que digo, bueno, es difícil de leer porque lo hemos experimentado aquí, lo hemos también dicho, lo hemos como puesto Hola en Manu, voz. buenas tardes, María Hola, José. mira, todos tus seguidores, muy bien. Em, sí, como que en mi caso está haciendo experimentar uno de los libros más conocidos de mi país y también darme cuenta que no porque sea el más conocido de mi país y tenga como que necesariamente me tenga que encantar y me sienta anonadada con el libro. Lo siento muy complejo, lo siento difícil de leer, eh, pero lo que tú dices es cierto, cuando se comparte la lectura entonces es como más llevadero porque además puedes como espejar y como reflectar Así pues lo es, que estás haciendo, así que muy bacano. Así que sí, bacano tu aporte. Mm. sí. Y la verdad es que sí que es un libro que nos exige parar, hacernos ciertas preguntas porque a veces no sabemos bien si hemos entendido o hemos interpretado cosas diferentes. Tuvimos que recurrir al árbol genealógico que cada vez nos va a hacer más falta porque esto se nos va de las manos. Los 18. Sí, sí, hay un montón de aurelianos y apenas acaban de nacer algunos de los primeros, pero la verdad es que sí que es verdad lo que tú dices, ¿no? No tiene por qué ser todo miel sobre hojuelas al leer un Mm, libro, pero bueno, nosotros nos hemos comprometido con la experiencia porque forma parte del proceso y al final formará parte de nuestra valoración, total, total. incluso de cosas que no sabemos si van a pasar o que no sabemos exactamente qué va ¿Cómo? a pasar. Ujú. Así Sí, que ya veremos, ya veremos. sí. Bueno, ¿te arrancas? Oye, pero espérate, nosotros quedamos la semana pasada en un momento como medio, creo yo, puede ser que lo último que hayamos leído sea Se opuso. Correcto, porque fue cuando llegó, se presentó en la casa una mujer con un niño de 5 años y Exacto, que decía afirmó que era el hijo, hijo ¿no? del coronel Aureliano Buendía. Entonces lo Exacto, bautizaron con nombre, pero de Aureliano. y con por supuesto, Aureliano, y con el apellido de su madre, porque según la ley no estaba permitido que llevara el apellido del padre mientras éste no lo reconociera. Exacto. Entonces, el famoso general Moncada fue padrino y Amaranta insistió en que se lo dejaran para acabar de criarlo, pero la madre se opuso. Hasta ahí quedamos. Hasta ahí, muy bien. Entonces yo sí estaba bien en mi estado. Todo ¿Empiezo yo o empiezas tú? empieza, dale. Vale. Úrsula ignoraba entonces la costumbre de mandar doncellas a los dormitorios de los guerreros, como se les soltaban gallinas a los gallos finos, pero en el curso de este año se enteró. 9 hijos más del coronel Aureliano Buendía fueron llevados a la casa para ser bautizados. Ahí están los 9, la mitad de los 18. El mayor, un extraño moreno de ojos verdes que nada tenía que ver con la familia paterna, había pasado de los 10 años. Llevaron niños de todas las edades, de todos los colores, pero todos varones, y todos con un aire de soledad que no permitía poner en duda el parentesco. Solo dos se distinguieron del montón. Uno, demasiado grande para su edad, que hizo añicos los floreros y varias piezas de la vajilla, porque sus manos parecían tener la propiedad de despedazar todo lo que tocaban. Me encanta. El otro era un rubio con los mismos ojos garzos de su madre, a quien había dejado el cabello largo y con bucles como a una mujer. Entró a la casa con mucha familiaridad, como si hubiera sido criado en ella, y fue directamente a un arcón del dormitorio de Úrsula y exigió: quiero la bailarina de cuerda. Úrsula se asustó. Abrió el arcón, rebuscó entre los anticuados y polvorientos objetos de los tiempos de Melquíades y encontró envuelta en un par de medias la bailarina de cuerda que alguna vez llevó Pietro Crespi a la casa y de la cual nadie había vuelto a acordarse. En menos de 2 años bautizaron con el nombre de Aureliano y con el apellido de la madre a todos los hijos que diseminó el coronel a lo largo y a lo ancho de sus territorios de guerra. 17. Al principio, Úrsula les llenaba los bolsillos de dinero y Amaranta intentaba quedarse con ellos.
pero terminaron por limitarse a hacerles un regalo y a servirles de madrina. Cumplimos con bautizarlos, decía Úrsula, anotando en una libreta el nombre y la dirección de las madres y el lugar y fecha del nacimiento de los niños. Aureliano ha de llevar bien sus cuentas, así que será él quien tome las determinaciones cuando regrese. En el curso de un almuerzo, comentando con el general Moncada aquella desconcertante proliferación, expresó el deseo de que el coronel Aureliano Buendía volviera alguna vez para reunir a todos sus hijos en la casa. Se preocupe, comadre, dijo enigmáticamente el general Moncada. Vendrá más pronto de lo que usted se imagina. Lo que el general Moncada sabía y que no quiso revelar en el almuerzo era que el coronel Aureliano Buendía estaba ya en camino para ponerse al frente de la rebelión más prolongada, radical y sangrienta de cuantas se habían intentado hasta entonces. La situación volvía a ser tan tensa como en los meses que precedieron a la Primera Guerra. Las riñas de gallos, animadas por el propio alcalde, fueron suspendidas. El capitán Aquiles Ricardo, comandante de la guarnición, asumió en la práctica el poder municipal. Los liberales lo señalaron como un provocador. Algo tremendo va a ocurrir, le decía Úrsula a Aureliano José. No salgas a la calle después de las 6 de la tarde. Eran súplicas inútiles. Aureliano José, al igual que Arcadio en otra época, había dejado de pertenecerle. Era como si el regreso, era como si el regreso a la casa, la posibilidad de existir sin molestarse por las urgencias cotidianas hubieran despertado en él la vocación concupiscente y desidiosa de su tío José Arcadio. Su pasión por Amaranta se extinguió sin dejar cicatrices. Andaba un poco al garete, jugando billar, sobrellevando su soledad con mujeres ocasionales, saqueando los resquicios donde Úrsula olvidaba el dinero traspuesto. Terminó por no volver a la casa sino para cambiarse de ropa. Todos son iguales, se lamentaba Úrsula. Y al principio se crían muy bien, son obedientes y formales y parecen incapaces de matar una mosca y apenas les sale la barba, se tiran a la perdición. Contrario de Arcadio, que nunca conoció su verdadero origen, él se enteró de que era hijo de Pilar Ternera, quien le había colgado una hamaca para que hiciera la siesta en su casa. Eran más que madre e hijo, cómplices en la soledad. Pilar Ternera había perdido el rastro de toda esperanza. Su risa había adquirido tonalidades de órgano, sus senos habían sucumbido al tedio de las caricias eventuales, su vientre y sus muslos habían sido víctimas de su irrevocable destino de mujer repartida, pero su corazón envejecía sin amargura. Gorda, lenguaraz, con ínfulas de matrona en desgracia, renunció a la ilusión estéril de las barajas y encontró un remanso de consolación en los amores ajenos. En la casa donde Aureliano José dormía a la siesta, las muchachas del vecindario recibían a sus amantes casuales. ¿Me prestas el cuarto, Pilar? Le decían simplemente, cuando ya estaban dentro, por supuesto. Cuando ya estaban dentro, por supuesto, decía Pilar, y si alguien estaba presente, le explicaba. Soy feliz sabiendo que la gente es feliz en la cama. Nunca cobraba el servicio, nunca negaba el favor, como no se lo negó a los incontables hombres que la buscaron hasta en el crepúsculo de su madurez, sin proporcionarle dinero ni amor, y solo algunas veces placer. Sus 5 hijas, herederas de una semilla ardiente, se perdieron por los vericuetos de la vida desde la adolescencia. De los 2 varones que alcanzó a criar, uno murió peleando en las huestes del coronel Aureliano Buendía, y otro fue herido y capturado a los 14 años cuando intentaba robarse un guacal de gallinas en un pueblo de la Ciénaga. En cierto modo, Aureliano José fue el hombre alto y moreno que durante medio siglo le anunció el rey de copas y que, como todos los enviados de las barajas, llegó a su corazón cuando ya estaba marcado por el signo de la muerte. Ella lo vio en los naipes. No salgas esta noche, le dijo. Quédate a dormir aquí, con Carmelita Montiel. Se ha cansado de rogarme que la meta en tu cuarto. Aureliano José no captó el profundo sentido de súplica que tenía aquella oferta. Dile que me espere a la medianoche, dijo. Se fue al teatro donde una compañía española anunciaba El puñal del zorro,
que en realidad era la obra de Zorrilla con el nombre cambiado por orden del capitán Aquiles Ricardo, porque los liberales les llamaban godos a los conservadores. Solo en el momento de entregar el boleto en la puerta, Aureliano José se dio cuenta de que el capitán Aquiles Ricardo, con 2 soldados armados de fusiles, estaba cateando a la concurrencia. Cuidado, capitán, le advirtió Aureliano José. Todavía no ha nacido el hombre que me ponga las manos encima. El capitán intentó catearlo por la fuerza de Aureliano José, que andaba desarmado, se echó a correr. Los soldados desobedecieron la orden de disparar. ¡Es un buen día!, explicó uno de ellos. Ciego de furia, el capitán le arrebató entonces el fusil que abrió en el centro de la calle y apuntó. ¡Cabrones!, alcanzó a gritar. Ojalá fuera el coronel Aureliano Buendía. Carmelita Montiel, una virgen de 20 años, acababa de bañarse con agua de azahares y estaba regando hojas de romero en la cama de Pilar Ternera cuando sonó el disparo. Aureliano José estaba destinado a conocer con ella la felicidad que le negó a Amaranta, a tener 7 hijos y a morirse de viejo en sus brazos. Pero la bala de fusil que le entró por la espalda y le despedazó el pecho estaba dirigida por una mala interpretación de las barajas. El capitán Aquiles Ricardo, que era en realidad quien estaba destinado a morir esa noche, murió en efecto 4 horas antes que Aureliano José. Apenas sonó el disparo, fue derribado por 2 balazos simultáneos cuyo origen no se estableció nunca, y un grito multitudinario estremeció la noche. ¡Viva el Partido Liberal! ¡Viva el coronel Aureliano Buendía! A las 12, cuando Aureliano José acabó de desangrarse y Carmita Montiel encontró en blanco los naipes de su porvenir, más de 400 hombres habían desfilado frente al teatro y habían descargado sus revólveres contra el cadáver abandonado del capitán Aquiles Ricardo. Se necesitó una patrulla para poner en una carretilla el cuerpo, apelmazado de plomo, que se desbarataba como un pan ensopado. Contrariado por las impertinencias del ejército regular, el general José Raquel Moncada movilizó sus influencias políticas, volvió a vestir el uniforme y asumió la jefatura civil y militar de Macondo. No esperaba, sin embargo, que su actitud conciliatoria pudiera impedir lo inevitable. Las noticias de septiembre fueron contradictorias. Mientras el gobierno anunciaba que mantenía el control en todo el país, los liberales recibían informes secretos de levantamientos armados en el interior. El régimen no admitió el estado de guerra mientras no se proclamó en un bando que se le había seguido consejo de guerra en ausencia al coronel Aureliano Buendía y había sido condenado a muerte. Se ordenaba cumplir la sentencia a la primera guarnición que lo capturara. Esto quiere decir que ha vuelto. Se alegró Úrsula ante el general Moncada, pero él mismo lo ignoraba. En realidad, el coronel Aureliano Buendía estaba en el país desde hacía más de un mes, precedido de rumores contradictorios, supuesto al mismo tiempo en los lugares más apartados. El propio general Moncada no creyó en su regreso sino cuando se anunció oficialmente que se habían apoderado de 2 estados del litoral. La felicito, comadre, le dijo a Úrsula, mostrándole el telegrama. Muy pronto lo tendrá aquí. Úrsula se preocupó entonces por primera vez. ¿Y usted qué hará, compadre?, preguntó. El general Moncada se había hecho esa pregunta muchas veces. Lo mismo que él, comadre, contestó. Cumplir con mi deber. El 1 de octubre, al amanecer, el coronel Aureliano Buendía, con 1000 hombres bien armados, atacó a Macondo, y la guarnición recibió la orden de resistir hasta el final. A mediodía, mientras el general Moncada almorzaba con Úrsula, un cañonazo rebelde que retumbó en todo el pueblo pulverizó la fachada de la tesorería municipal. Están tan bien armados como nosotros, suspiró el general Moncada, pero además pelean con más ganas. A las 2 de la tarde, mientras la tierra temblaba con los cañonazos de ambos lados, se despidió de Úrsula con la certidumbre de que estaba librando una batalla perdida. Ruego a Dios que esta noche no tenga a Aureliano en la casa, dijo. Si es así, dele un abrazo de mi parte porque yo no espero verlo nunca más nunca. Esa noche fue capturado cuando trataba de fugarse de Macondo, después de escribirle una extensa carta al coronel Aureliano Buendía
en la cual le recordaba los propósitos comunes de humanizar la guerra y le deseaba una victoria definitiva contra la corrupción de los militares y las ambiciones de los políticos de ambos partidos. Al día siguiente, el coronel Aureliano Buendía almorzó con él en la casa de Úrsula, donde fue recluido hasta que un consejo de guerra revolucionario decidiera su destino. Fue una reunión familiar, pero mientras los adversarios olvidaban la guerra para evocar recuerdos del pasado, Úrsula tuvo la sombría impresión de que su hijo era un intruso. La había tenido desde que lo vio entrar protegido por un ruidoso aparato militar que volteó los dormitorios al derecho y al revés hasta convencerse de que no había ningún riesgo. El coronel Aureliano Buendía no solo lo aceptó, sino que impartió órdenes de una severidad terminante y no permitió que nadie se le acercara a menos de 3 metros, ni siquiera Úrsula, mientras los miembros de su escolta no terminaron de establecer las guardias alrededor de la casa. Vestía un uniforme de drill ordinario, sin insignias de ninguna clase, y unas botas altas con espuelas embadurnadas de barro y sangre seca. Llevaba el cinto una escuadra con la funda desabrochada y la mano siempre apoyada en la culeta revelada parte. Llevaba el cinto, llevaba al cinto una escuadra con la funda desabrochada y la mano siempre apoyada en la culata revelada, la misma tensión. ¿Qué pasa, Carol? em, Voy a volver a leer ese pedacito. Vale. Llevaba el cinto una escuadra con la funda desabrochada y la mano siempre apoyada en la culeta revelada. En la culata revelaba la misma tensión vigilante y resuelta de la mirada. Coño, perdón. O sea, se me fue ahí como me sentí disléxica por un momento. Fue como que revelada, revelaba. Sí, No sé. sí. Su cabeza, ahora con entradas profundas, parecía horneada a fuego lento. Su rostro, cuarteado por la sal del Caribe, había adquirido una dureza metálica. Estaba preservado contra la vejez inminente por una vitalidad que tenía algo que ver con la frialdad de las entrañas. Era más alto que cuando se fue, más pálido y óseo, y manifestaba los primeros síntomas de resistencia a la nostalgia. Dios mío, se dijo Úrsula alarmada, ahora parece un hombre capaz de todo. Lo era. El rebozo azteca que le llevó a Amaranta, las evocaciones que hizo en el almuerzo, las, las divertidas anécdotas que contó eran simples rescoldos de su humor de otra época. No bien se cumplió la orden de enterrar a los muertos en la fosa común, asignó al coronel Roque Carnicero la misión de apresurar los juicios de guerra, y él se empeñó en la agotadora tarea de imponer las reformas radicales que no dejaran piedra sobre piedra en la revenida estructura del régimen conservador. Tenemos que anticiparnos a los políticos del partido, decía a sus asesores. Cuando abran los ojos a la realidad, se encontrarán con los hechos consumados. Fue entonces cuando decidió revisar los títulos de propiedad de la tierra hasta 100 años atrás y descubrió las tropelías legalizadas de su hermano José Arcadio. Anuló los registros de una plumada. En un último gesto de cortesía, desatendió sus asuntos por una hora y visitó a Rebeca para ponerla al corriente de su determinación. En la penumbra de la casa, la viuda solitaria que en un tiempo fue la confidente de sus amores reprimidos y cuya obstinación le salvó la vida, era un espectro del pasado. Cerrada de negro hasta los puños, con el corazón convertido en cenizas, apenas si tenía noticias de la guerra. El coronel Aureliano Buendía tuvo la impresión de que la fosforescencia de sus huesos traspasaba la piel y que ella se movía a través de una atmósfera de fuegos fatuos en un aire estancado donde aún se percibía un recóndito olor a pólvora. Empezó por aconsejarle que moderara el rigor de su luto, que ventilara la casa, que le perdonara el mundo la muerte de José Arcadio. Pero ya Rebeca estaba a salvo de toda vanidad. Después de buscarle inútilmente en el sabor de la tierra, en las cartas perfumadas de Pietro Crespi, en la cama tempestuosa de su marido,
había encontrado la paz en aquella casa donde los recuerdos se materializaron por la fuerza de la evocación implacable, y se paseaba como seres humanos por los cuartos clausurados. Estirada en su mecedor de mimbre, mirando al coronel Aureliano Buendía como si fuera él quien pareciera un espectro del pasado. Rebeca ni siquiera se conmovió con la noticia de que las tierras usurpadas por José Arcadio serían restituidas a sus dueños legítimos. Será lo que tú dispongas, Aureliano, suspiró. Siempre creí y lo confirmo ahora que eres un descastado. La revisión de los títulos de propiedad se consumó al mismo tiempo que los juicios sumarios, presididos por el coronel Gerineldo Márquez, que concluyeron con el fusilamiento de toda la oficialidad del ejército regular prisionera de los revolucionarios. El último consejo de guerra fue el del general José Raquel Moncada. Úrsula intervino. Es el mejor gobernante que hemos tenido en Macondo, le dijo al coronel Aureliano Buendía. Ni siquiera tengo nada que decirte de su buen corazón, del afecto que nos tiene, porque tú lo conoces mejor que nadie. El coronel Aureliano Buendía fijó en ella una mirada de reprobación. No puedo arrogarme la facultad de administrar justicia, replicó. Si usted tiene algo que decir, dígalo ante el Consejo de Guerra. Úrsula no solo lo hizo, sino que llevó a declarar a todas las madres de los oficiales revolucionarios que vivían en Macondo. Una por una, las viejas fundadoras del pueblo, varias de las cuales habían participado en la temeraria travesía de la sierra, exaltaron las virtudes del general Moncada. Úrsula fue la última en el desfile. Su dignidad luctuosa, el peso de su nombre, la convincente vehemencia de su declaración hicieron vacilar por un momento el equilibrio de la justicia. Ustedes han tomado muy en serio este juego espantoso y han hecho bien porque están cumpliendo con su deber, dijo a los miembros del tribunal. Pero no olviden que mientras Dios nos dé vida, nosotras seguiremos siendo madres y por muy revolucionarios que sean, tenemos derecho de bajarle los pantalones y darle una cuariza a la primera falta de respeto. El jurado se retiró a deliberar cuando todavía resonaban estas palabras en el ámbito de la escuela convertida en cuartel. A la medianoche, el general José Raquel Moncada fue sentenciado a muerte. El coronel Aureliano Buendía, a pesar de las violentas recriminaciones de Úrsula, se negó a comunicarle la pena. Poco antes del amanecer, visitó al sentenciado en el cuarto del cepo. Recuerda, compadre, le dijo, que no te fusilo yo, te fusila la revolución. El general Moncada ni siquiera se levantó del catre al verlo entrar. Vete a la mierda, compadre, replicó. Hasta ese momento, desde su regreso, dime, Que menos, ¿no? Mandar a la mierda, hombre, le está mandando Deli, ejecutar. Hola Tony, Deli, buenas tardes. Deli. Es muy Además fuerte, que se puede leer así clarito, ¿no? Vete a la mierda. igual. Eso Hijo parece escrito de para mí, ¿eh? Eso parece escrito para mí. eso, vete a la mierda, compadre, replicó. Hasta ese momento, desde su regreso, el coronel Aureliano Buendía no se había concedido la, no se había concedido la oportunidad de verlo con el corazón. Se asombró de cuánto había envejecido, del temblor de sus manos, de la conformidad un poco rutinaria con que esperaba la muerte, y entonces experimentó un hondo desprecio por sí mismo que confundió con un principio de misericordia. Sabes mejor que yo, dijo, que todo consejo de guerra es una farsa y que en verdad tienes que pagar los crímenes de otros porque esta vez... Ah, ok, bate. Ujú. ¿Te Eh, cuadra? que todo consejo de guerra es una farsa y que en verdad tienes que pagar los crímenes de otros porque esta vez vamos a ganar la guerra a cualquier precio. Tú, en mi lugar, ¿no hubieras hecho lo mismo? El general Moncada se incorporó para limpiar los gruesos anteojos de Carey con el faldón de la camisa. Probablemente, dijo, pero lo que me preocupa no es que me fusiles, porque al fin y al cabo para la gente como nosotros esto es la muerte natural.
Puso los lentes en la cama y se quitó el reloj de Leontina. Lo que me preocupa, agregó, es que de tanto odiar a los militares, de tanto combatirlos, de tanto pensar en ellos, has terminado por ser igual a ellos. Y no hay un ideal en la vida que merezca tanta abyección. Se quitó el anillo matrimonial y la medalla de la Virgen de los Remedios y los puso junto con los lentes y el reloj. A este paso, concluyó, no solo serás el dictador más despótico y sanguinario de nuestra historia, sino que fusilarás a mi comadre Úrsula tratando de apaciguar tu conciencia. El coronel Aureliano Buendía permaneció impasible. El general Moncada le entregó entonces los lentes, la medalla, el reloj y el anillo y cambió de tono. Pero no te hice venir para regañarte, dijo. Quería suplicarte el favor de mandarle estas cosas a mi mujer. El coronel Aureliano Buendía se las guardó en los bolsillos. ¿Sigue en Manaure? Sigue en Manaure, confirmó el general Moncada, en la misma casa detrás de la iglesia donde mandaste aquella carta. Lo haré con mucho gusto, José Raquel, dijo el coronel Aureliano Buendía. Cuando salió al aire azul de neblina, el rostro se le humedeció como en otro amanecer del pasado y solo entonces comprendió por qué había dispuesto que la sentencia se cumpliera en el patio y no en el muro del cementerio. El pelotón, formado frente a la puerta, le rindió honores de jefe de Estado. Ya pueden traerlo, ordenó. Pero hasta con Otro honor muerto. de otro muerto. Pero qué manera de narrar la historia del muerto. Está guay, está bonita. Me gustó leerla. Exacto. Creo que voy a Tengo, tener que cambiar de sitio, voy a tener que cambiar de sitio porque me acaba de decir la batería que está menos del 20%. ah, muy bien, Con lo hazlo. cual, si me permites un segundín, Ya. ¿vale? Voy a tener que hacer un apaño temporal. Pero aquí no hay excusa para no leer. Sí, sí. A ver, tal cual, no estaba previsto hacerlo así, pero no pasa nada. Aquí no hay problema alguno. No, no hay problema alguno. Aquí le ponemos lucecitas. Exacto, le ponemos lucecitas y lo que haga falta. Bueno, pues sí, nos acaban de fusilar Al señor Moncada. al señor Molcada, al señor alcalde. Y aquí date cuenta que es que da lo mismo, porque es que a Aureliano Buendía también le habían también condenado a muerte. O sea, lo rápido que cambia, Sí, de lo, cómo lo- se lo salva uno rápido de un que momento a otro cambia, aparezca otro. efectivamente, es decir, aquí nadie estaba, se ve que depende de dónde estaban, un bando tenía más poder que el otro, porque en cuanto aparezca, vamos, ejecutamos la sentencia y llega él Y y no es pasa nada. el que se carga al otro. O sea, cosas, El que cosas se carga el otro. de la milicia, de la política, yo qué sé, no sé, no Tal sé. cual. Pero bueno, vamos allá. ¿Sigo? ¿Sí? Bueno, el coronel Gerineldo Márquez fue el primero que percibió el vacío de la guerra. En su condición de jefe civil y militar de Macondo, sostenía 2 veces por semana conversaciones telegráficas con el coronel Aureliano Buendía. Al principio, aquellas entrevistas determinaban el curso de una guerra de carne y hueso, cuyos contornos perfectamente definidos permitían establecer en cualquier momento el punto exacto en que se encontraba y prever sus rumbos futuros. Aunque nunca se dejaba arrastrar al terreno de las confidencias, ni siquiera por sus amigos más próximos, el coronel Aureliano Buendía conservaba entonces el tono familiar que permitía identificarlo al otro extremo de la línea. Muchas veces prolongó las conversaciones más allá del término previsto y las dejó derivar hacia comentarios de carácter doméstico. Poco a poco, sin embargo, y a medida que la guerra se iba intensificando y extendiendo, su imagen se fue borrando en un universo de irrealidad. Los puntos y rayas de su voz eran cada vez más remotos e inciertos,
y se unían y combinaban para formar palabras que paulatinamente fueron perdiendo todo sentido. El coronel Gerineldo Márquez se limitaba entonces a escuchar, abrumado por la impresión de estar en contacto telegráfico con un desconocido de otro mundo. Comprendido, Aureliano, concluía en el manipulador. ¡Viva el Partido Liberal! Terminó por perder todo contacto con la guerra. Lo que en otro tiempo fue una actividad real, una pasión irresistible de su juventud, se convirtió para él en una referencia remota, un vacío. Su único refugio era el costurero de Amaranta. La visitaba todas las tardes. Le gustaba contemplar sus manos mientras rizaba espumas de holán en la máquina de manivela que hacía girar Remedios la Bella. Pasaban muchas horas sin hablar, me encanta eso de Remedios la Bella. Pasaban muchas horas sin hablar, conformes con la compañía recíproca, pero mientras Amaranta se complacía íntimamente en mantener vivo el fuego de su devoción, él ignoraba cuáles eran los secretos designios de aquel corazón indescifrable. Cuando se conoció la noticia de su regreso, Amaranta se había ahogado de ansiedad. Pero cuando lo vio entrar en la casa confundido con la ruidosa escolta del coronel Aureliano Buendía y lo vio maltratado por el rigor del destierro, envejecido por la edad y el olvido, sucio de sudor y polvo, oloroso a rebaño, feo, con el brazo izquierdo en cabestrillo, se sintió desfallecer de desilusión. Hombre, normal, es que lo han hecho un Cristo. No me dirás tú a mí. Dios mío, pensó, no era este al que esperaba. Al día siguiente, sin embargo, él volvió a la casa afeitado y limpio, con el bigote perfumado en agua de alucema y sin el cabestrillo ensangrentado. Le llevaba un breviario de pastas nacaradas. Qué raros son los hombres, dijo ella, porque no encontró otra cosa que decir. Se pasan la vida peleando contra los curas y regalan libros de oraciones. Desde entonces, aun en los días más críticos de la guerra, la visitó todas las tardes. Muchas veces, cuando no estaba presente Remedios, la Bella, era él quien le daba vueltas a la rueda de la máquina de coser. Amaranta se sentía turbada por la perseverancia, la lealtad, la sumisión de aquel hombre investido de tanta autoridad, que sin embargo se despojaba de sus armas en la sala para entrar indefenso al costurero. Pero durante 4 años él le reiteró su amor, y ella encontró siempre la manera de rechazarlo sin herirlo, porque aunque no conseguía quererlo, ya no podía vivir sin él. Remedios, la Bella, que parecía indiferente a todo y de quien se pensaba que era retrasada mental, no fue insensible a tanta devoción e intervino en favor del coronel Gerineldo Márquez. Amaranta descubrió de pronto que aquella niña que había criado, que apenas despuntaba la adolescencia, era ya la criatura más bella que se había visto en Macondo. Sintió renacer en su corazón el rencor que en otro tiempo experimentó contra Rebeca, y rogándole a Dios que no la arrastrara hasta el extremo de desearle la muerte, la desterró del costurero. No joda. Fue por esa época que el coronel Gerineldo Márquez empezó a sentir el hastío de la guerra. Apeló a sus reservas de persuasión, a su inmensa y reprimida ternura, dispuesto a renunciar por Amaranta a una gloria que le había costado el sacrificio de sus mejores años. Pero no logró convencerla. Una tarde de agosto, agobiada por el peso insoportable de su propia obstinación, Amaranta se encerró en el dormitorio a llorar su soledad hasta la muerte, después de darle la respuesta definitiva a su pretendiente tenaz. Olvidémonos para siempre, le dijo. Ya somos demasiado viejos para estas cosas. El coronel Gerineldo Márquez acudió aquella tarde a un llamado telegráfico del coronel Aureliano Buendía. Fue una conversación rutinaria que no había de abrir ninguna brecha en la guerra estancada. Al terminar, el coronel Gerineldo Márquez contempló las calles desoladas, el agua cristalizada en los almendros, y se encontró perdida en la soledad. Aureliano, dijo tristemente el manipulador, está lloviendo en Macondo. Hubo un gran silencio en la línea. De pronto, los aparatos saltaron con los signos despiadados del coronel Aureliano Buendía. No seas pendejo, Gerineldo, dijeron los signos. Es natural que esté lloviendo en agosto.
Gilipollas. Tenían tanto tiempo de no verse que el coronel Gerineldo Márquez se desconcertó con la agresividad de aquella reacción. Sin embargo, 2 meses después, cuando el coronel Aureliano Buendía volvió a Macondo, el desconcierto se transformó en estupor. Hasta Úrsula se sorprendió de cuánto había cambiado. Llegó sin ruido, sin escolta, envuelto en una manta a pesar del calor, y con 3 amantes que instaló en una misma casa, donde pasaba la mayor parte del tiempo tendido en una hamaca. Apenas si leía los despachos telegráficos que informaban de operaciones rutinarias. En cierta ocasión, el coronel Gerineldo Márquez le pidió instrucciones para la evacuación de una localidad fronteriza que amenazaba con convertirse en un conflicto internacional. No me molestes por pequeñeces, le ordenó él. Consúltalo con la divina providencia. Era tal vez el momento más crítico de la guerra. Los terratenientes liberales, que al principio apoyaban la revolución, habían suscrito alianzas secretas con los terratenientes conservadores para impedir la revisión de los títulos de propiedad. Los políticos que capitalizaban la guerra desde el exilio habían repudiado públicamente las determinaciones drásticas del coronel Aureliano Buendía, pero hasta esta desautorización parecía tenerle sin cuidado. No había vuelto a leer sus versos, que ocupaban más de 5 tomos y que permanecían olvidados en el fondo del baúl. De noche, o a la hora de la siesta, llamaba a la hamaca a una de sus mujeres y obtenía de ella una satisfacción rudimentaria. Y luego dormía con un sueño de piedra que no era perturbado por el más ligero indicio de preocupación. Solo él sabía entonces que su aturdido corazón estaba condenado para siempre a la incertidumbre. Al principio, embriagado por la gloria del regreso, por las victorias inverosímiles, se había asomado al abismo de la grandeza. Se complacía en mantener a la diestra al duque de Marlborough, su gran maestro en las artes de la guerra, cuyo atuendo de pieles y uñas de tigre suscitaba el respeto de los adultos y el asombro de los niños. Fue entonces cuando decidió que ningún ser humano, ni siquiera Úrsula, se le aproximara a menos de 3 metros. En el centro del círculo de tiza que sus edecanes trazaban donde quiera que él llegara, y en el cual solo él podía entrar, decidía con órdenes breves e inapelables el destino del mundo. La primera vez que estuvo en Manaure después del fusilamiento del general Moncada, se apresuró a cumplir la última voluntad de su víctima, y la viuda recibió los lentes, la medalla, el reloj y el anillo, pero no le permitió pasar de la puerta. No entre, coronel, le dijo. Usted mandará en su guerra, pero yo mando en mi Mando en casa. mi casa. He dicho. Ujú. El coronel Aureliano Buendía no dio ninguna muestra de rencor, pero su espíritu solo encontró el sosiego cuando su guardia personal saqueó y redujo a cenizas la casa de la viuda. Yeah. Cuídate el corazón, Aureliano, le decía entonces el coronel Gerineldo Márquez. Te estás pudriendo vivo. Por esa época, convocó una segunda asamblea de los principales comandantes rebeldes. Encontró de todo: idealistas ambiciosos, aventureros, resentidos sociales y hasta delincuentes comunes. Había, inclusive, un antiguo funcionario conservador refugiado en la revuelta para escapar a un juicio por malversación de fondos. Muchos no sabían ni siquiera por qué peleaban. En medio de aquella muchedumbre abigarrada, cuyas diferencias de criterio estuvieron a punto de provocar una explosión interna, se destacaba una autoridad tenebrosa: el general Teófilo Vargas. Era un indio puro, montaraz, analfabeto, dotado de una malicia taciturna y una vocación mesiánica que suscitaba en sus hombres un fanatismo demente. El coronel Aureliano Buendía promovió la reunión con el propósito de unificar el mando rebelde contra las maniobras de los políticos. El general Teófilo Vargas se adelantó a sus intenciones en pocas horas. Se adelantó a sus intenciones. En pocas horas desbarató la coalición de los comandantes mejor calificados y se apoderó del mando central. Es una fiera de cuidado, les dijo el coronel Aureliano Buendía a sus oficiales. Para nosotros, ese hombre es más peligroso que el ministro de la guerra.
Entonces, un capitán muy joven que siempre se había distinguido por su timidez, levantó un índice cauteloso. Ujú. Es muy simple, coronel, propuso. Hay que matarlo. El coronel Aureliano Buendía no se alarmó por la frialdad de la proposición, sino por la forma en que se anticipó una fracción de segundo a su propio pensamiento. No esperen que yo dé esa orden, dijo. No la dio, en efecto, pero 15 días después, el general Teófilo Vargas fue despedazado a machetazos en una emboscada, y el coronel Aureliano Buendía asumió el mando central. La misma noche en que su autoridad fue reconocida por todos los comandos rebeldes, despertó sobresaltado, pidiendo a gritos una manta. Un frío interior que le rayaba los huesos y le mortificaba inclusive a pleno sol, le impidió dormir bien varios meses, hasta que se le convirtió en una costumbre. La embriaguez del poder empezó a descomponerse en ráfagas de desazón. Buscando un remedio contra el frío, hizo fusilar al joven oficial que propuso el asesinato del general Teófilo Vargas. No está mal, no está mal. Pero es que esto está horrible, o sea, esto es uno detrás del Esto, otro. aquí el valor de una Aquí vida humana es menos es que nada. cero, o sea, no pasa. Vaya tela. Sus órdenes se cumplían antes de ser impartidas, aun antes de que él las concibiera, y siempre llegaban mucho más lejos de donde él se hubiera atrevido a hacerlas llegar. Extraviado en la soledad de su inmenso poder, empezó a perder el rumbo. Le molestaba a la gente que lo aclamaba en los pueblos vencidos y que le parecía la misma que aclamaba al enemigo. Por todas partes, encontraba adolescentes que lo miraban con sus propios ojos, que hablaban con su propia, que lo saludaban con la misma desconfianza con que él los saludaba a ellos y que decían ser sus hijos. Se sintió disperso, repetido y más solitario que nunca. Tuvo la convicción de que sus propios oficiales le mentían. Se peleó con el duque de Marlborough. El mejor amigo, solía decir entonces, es el que acaba de morir. Se cansó de la incertidumbre, el círculo vicioso de aquella guerra eterna que siempre lo encontraba él en el mismo lugar, solo que cada vez más viejo, más acabado, más sin saber por qué, ni cómo, ni hasta cuándo. Siempre había alguien fuera del círculo de tiza, alguien a quien le hacía falta dinero, que tenía un hijo con tosferina o que quería irse a dormir para siempre porque ya no podía soportar en la boca el sabor a mierda de la guerra y que, sin embargo, se cuadraba con sus últimas reservas de energía para informar. Todo normal, mi coronel. Y la normalidad era precisamente lo más espantoso de aquella guerra infinita, que no pasaba nada. Solo, abandonado por los presagios, huyendo del frío que había de acompañarlo hasta la muerte, buscó un último refugio en Macondo, al calor de sus recuerdos más antiguos. Era tan grave su desidia que cuando le anunciaron la llegada de una comisión de su partido autorizada para discutir la encrucijada de la guerra, él se dio vuelta en la hamaca sin despertar por completo. «Llévenlos donde las putas», dijo. Eran 6 abogados de levita y chistera que soportaban con un duro estoicismo el bravo sol de noviembre. Úrsula los hospedó en la casa. Se pasaban la mayor parte del día encerrados en el dormitorio, en conciliábulos herméticos. Y al anochecer pedían una escolta y un conjunto de acordeones y tomaban por su cuenta la tienda de Catarino. «No los molestes», ordenaba el coronel Aureliano Buendía. «No los molesten. Al fin y al cabo, yo sé lo que quieren». A principios de diciembre, la entrevista largamente esperada, que muchos habían previsto como una discusión interminable, se resolvió en menos de una hora. En la calurosa sala de visitas, junto al espectro de la pianola amortajada con una sábana blanca, el coronel Aureliano Buendía no se sentó esta vez dentro del círculo de tiza que trazaron sus edecanes. Ocupó una silla entre sus asesores políticos y, envuelto en la manta de lana, escuchó en silencio las breves propuestas de los emisarios. Pedían, en primer término, renunciar a la revisión de los títulos de propiedad de la tierra para recuperar el apoyo de los terratenientes liberales. Pedían, en segundo término, renunciar a la lucha contra la influencia clerical para obtener el respaldo del pueblo católico. Pedían,
Por último, renunciar a las aspiraciones de igualdad de derechos entre los hijos naturales y los legítimos para preservar la integridad de los hogares. ¿Quiere decir, sonrió el coronel Aureliano Buendía cuando terminó la lectura, que solo estamos luchando por el poder? Son reformas tácticas, replicó uno de los delegados. Por ahora, lo esencial es ensanchar la base popular de la guerra. Después, veremos. Uno de los asesores políticos del coronel Aureliano Buendía se apresuró a intervenir. Es un contrasentido, dijo. Si estas reformas son buenas, quiere decir que es bueno el régimen conservador. Si con ellas lograremos ensanchar la base popular de la guerra, como dicen ustedes, quiere decir que el régimen tiene una amplia base popular. Quiere decir, en síntesis, que durante casi 20 años hemos estado luchando contra los sentimientos de la nación. Iba a seguir, pero el coronel Aureliano Buendía lo interrumpió con una señal. No pierda el tiempo, doctor, dijo. Lo importante es que desde este momento solo luchamos por el poder. Sin dejar de sonreír, tomó los pliegos que le entregaron los delegados y se dispuso a firmar. Puesto que es así, concluyó, no tenemos ningún inconveniente en aceptar. Sus hombres se miraron consternados. «Me perdona, coronel», dijo suavemente el coronel Gerinaldo Márquez, «pero esto es una traición». El coronel Aureliano Buendía detuvo en el aire la pluma entintada y descargó sobre él todo el peso de su autoridad. «Entrégueme sus armas», ordenó. El coronel Gerinaldo Márquez se levantó y puso las armas en la mesa. «Presentes en el cuartel», le ordenó el coronel Aureliano Buendía. «Queda usted a disposición de los tribunales revolucionarios». Luego firmó la declaración y entregó los pliegos a los emisarios diciéndoles: «Señores, aquí tienen sus papeles, que les aprovechen». Yo de verdad que alucino. O sea, entre que cada 2 por 3 nos matan a uno, que igual mandan unos que mandan otros, que van a fusilar a uno como fusilan al contrario, y ahora por todo lo que había luchado, Ya no le es. plantean, no, ahora le plantean unas modificaciones que te lo imaginas a él súper guerrillero peleando por todo y No. claudica. Y Y no, claudica. no la sé porque sí, sino que aparte de todo manda a uno de sus mejores combatientes a que lo maten. Sí, o sea que Está me muy quedo. tostado. Sí, sí. O sea que es muy, no sé, no sé, me quedo sin palabras, la verdad. Creo es el momento, como siempre, nos deja al final de la sesión así con la cara de bobas de aquí qué está pasando, pero sí, sí. La verdad es que también son los tejemanejes estos interesantes para cuando vaya avanzando la novela y luego hagamos nuestro balance, nuestra reflexión, Sí. por lo que es todo este tema de la guerra y los dos bandos, cómo lo vivimos, ¿no? Ya no cómo lo entendemos, sino cómo lo vivimos. El desespero de no saber dónde está uno parado. Estoy ahorita para este lado, estoy para el otro lado. Exacto, exacto. Bueno, y con esto llegamos al final de nuevo, Carol. Con que les aprovechen, ¿no? Pues sí, Exacto, que les que aproveche, les tal cual. aprovechen. Ahí está. Así que, no sé, a mí me gustaría preguntarles también siempre a nuestros lectores, a nuestros oyentes, mejor dicho, ¿vale? Que si al respecto de esto que comentamos, ¿no? De esta curiosa, pues, por los bandos durante la guerra y tal, pues cómo lo ven también, que nos lo pongan ese comentario que nos resultará interesante saber, ¿no? Esa Sí, porque si visión suya. nos vienen siguiendo, entonces estarán igual de perdidos o tendrán más claridad que nosotras al respecto, pero si están igual de perdidos que nosotras, pues ahí hágale a ver usted qué entendió y si está más sabio que nosotras, entonces aclárenos el panorama para que sea constructivo Así para es. todos. Sí, Porque sí. nos lleva locas. Pero bueno, una cosa más a tener en cuenta y a valorar. Sí, no sé si yo
creo que yo necesito como llegar hasta el final, ¿sabes? Como para tener toda la historia en la cabeza de por qué es tan importante ciertos detalles. O sea, porque como que para dónde va la historia, ¿sabes? Es como que hay libros que tú sabes, bueno, hay, si son romances, pues sabes que al final de cuentas en algún lugar se vuelven y se encuentran, es como que se espera un algo del proceso, pero acá como todos van muriendo, es como que, y para dónde va al final? O sea, ¿cuál es la meta del libro? ¿Sabes? Y estoy un Sí, poquito como así, como bueno, y bueno, ya se murió el que empezó, que es el abuelo. Ya viene este otro, y este ya también está anciano, y ya está haciendo estas chorradas, o sea, unas vainas feas. eh, y es como que, ¿y qué va a pasar? No veo una meta. Entonces me siento rarísima leyendo como que no sé, me los están quitando a todos del panorama, es como que le están quitando sí, maleza, pero no estoy viendo la planta, ¿sabes? exacto. Bueno, Entonces, dejémonos sorprender, que y sí, eso es así, eso es sí, así. Y vamos a ver qué nos depara la semana próxima. Yo me quedo la también próxima. con la eterna rechazadora, con Amaranta, que Amaranta, ya le vale, que ya le vale, que dice, y no, es que que ya somos demasiado viejos. Y cuando era joven, porque era joven. O sea, es que esta chica yo de verdad no entiendo. siempre tiene una razón. Tiene dos tortas más bien pegadas, pero bueno, Sí, no, es ella lo está un que poquito hay. desubicada, está ahí como que, como muy indecisa. Exacto, Y aparte de todo, tiene sentimientos negativos y entonces está preguntando cómo no llegar al límite que ya viví porque no, ocurrió en la tragedia y qué sé yo, y sin embargo es como que a pesar de tu edad, seguís pensando de la misma manera que cuando estaba chiquitica. Entonces no sé, exacto. va a estar Así es, interesante eso. Así así que es. bueno, Bueno, un bueno, placer, Carol. sí señora, nos vemos la Colarnos próxima en tu semana. casa para leer contigo una Sí, semanita sí, más. Os sí, esperamos muchas la próxima gracias semana. Esta vez será en tu en mi casa. canal, aquí en mi Sí, sí, casa. sí. Y nada, haremos lo posible por seguir avanzando. Hemos llegado al 40%. Oye, oye, Ahora, que tú si lo se nos puedes va ver y la yo olla, no. se nos va la pinza, pues se nos pega algo de los personajes, pues bueno, Y entenderlo, esto bueno, realismo mágico, todo es posible. sí, así vamos. Y seguramente vamos a llegar a puerto, entonces hay también como esperar y confiar en que nos va a llevar a algún puente donde vamos a tener por fin las mariposas amarillas, ¿no? Así que bueno, yo darle las gracias Exacto. por estar acá, por participar, por estar aquí saludándonos, por comentar, decirles que a los que nos ven ahorita, pues primero gracias, a los que nos ven después también gracias por tomarse el rato y como la intención. Lo que siempre les digo, compartan este video para personas que de pronto ustedes sientan que les puede interesar, que necesitan pasar un rato agradable y no pueden sentarse a leer ellos mismos, sino que quieren que les lean, pues bueno, nosotros estamos leyendo también para esas personas, entonces compartan el video. Si a usted no le interesa, seguramente a otros sí, entonces hágale el cariñito y ahorita que está en diciembre, pues más. Eh, la próxima semana estamos en la casa de Amparo, y que siempre es un placerazo ir para allá y ya, y comenten abajito lo que piensan, opinen y quieran decirnos. Como ven, ya vamos en el 40%, o sea, nos va quedando unas semanitas de lectura todavía y estamos abiertas pues a sus ideas y como deseos para próximas lecturas. Eh, Eso por mi parte, Amparito. ¿Tú quieres decirles algo? Yo simplemente, pues que sean felices, que sonrían, que con una sonrisa todo es más bonito, todo es Sí, sí, mejor. Y sí. nada, que les esperamos a ellos y a las personas a las que quieran invitar a nuestro rincón mágico. Así es. Así que bueno, nos vemos la próxima semana Con en una esto y un nueva sesión. bizcocho, con esto y un bizcocho, Hasta mañana a las 8. hasta el Eso. lunes a las 8. Muy bien. Oh, me gustó, me gustó, me gustó. Muy bien. Sí, sí. Sí, nos vemos la próxima semana a las 8 y vamos a ver qué nos depara la próxima semana. De pronto hay sorpresas, no lo sabemos, ya es casi Navidad, así que bueno, ahí Exacto. vamos a ver qué pasa. Muy Bueno, bien. Un beso. chao, guapa, Feliz nos noche. vemos. Para ti Chao, chao. también. Chao.